Hola, hola, ¿cómo andan todos en casa? Arrancamos un programa más con muchísimo amor, con muchísima pasión, como hacemos este programa que se llama Cocinemos, aquí desde el MAM, como están viendo, y desde la pantalla de TV Ciudad para todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un programa muy pero muy lindo, con una invitada muy especial. Vamos a estar hablando de infusiones. Y trajimos a la mejor invitada para hablar de infusiones, a la indicada. Pero antes, primero le doy un poquito de suspenso. Voy a presentar a Agustina Alves, nuestra cocinera. Hola, Agus, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Que fue quien, bien, todo bien, que fue quien nos acercó a esta invitada, ¿no? Sí, Vamos sin a decir duda. que el té es otra de tus pasiones. Sin duda. Este, Y soy como en camino una discípula de la invitada, porque mucha admiración, mucho conocimiento, así que más que feliz con este programa. Bien, Sin bueno, dudas. ella está formándose también en esta carrera. Después vamos a ver carrera, oficio. Quizás antiguamente era un oficio y hoy ya está mucho más oficializado, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, no voy a dar más vueltas, voy a presentarla a ella. Ella es Mónica Devoto. La vemos a Moni y vamos a darle la presentación que corresponde. Ella es sommelier y diseñadora de té certificada por la Escuela Argentina de Té, que se encuentra en la ciudad de Rosario. Su pasión por el té la llevó a seguir formándose con diferentes seminarios, capacitaciones en países como Francia, India, Nepal, Sri Lanka y Japón. En el 2016, Mónica lanzó su marca de blends, Sinfonía, que ya los habrán visto en varios lugares, con una variedad de tés que son el resultado de años de investigación. Y bueno, es como una alquimista de algún modo también. Aquí vemos el libro y ahí toda la línea de Sinfonía. Ya enseguida empiezo a hablar con Mónica, pero no quería dejar de mostrar todo esto. Aquí está el libro que se lo trajo a su aprendiz, a su discípula Agustina. Divino, divino. Un libro súper completo con la historia de su vida, de su formación, de su amor por el té, con fotos maravillosas. Así que bienvenida, Mónica Devoto. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación a todo el equipo y a ustedes y por supuesto a Agus, con quien he estado hablando y hemos estado con las distintas clases en ITU. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a cocinar. Yo no soy gran cocinera, como le dije a Agus, pero me encanta cocinar con té, que es algo que es innovador, es algo diferente. Totalmente. Y bueno, estoy más que a fin de colaborar en esta cocina. Mónica, antes de arrancar con lo que, contándole a la gente lo que vamos a preparar específicamente, me gustaría solo un detalle que es, si vos sos sommelier en general, estudiaste para sommelier, que aquí en Uruguay no había la especificidad, digamos, de que sea solo para té, o solo estudiaste en Argentina específicamente para ser sommelier de té. O sea, viajé a Argentina especialmente para realizar y para cursar la carrera de sommelier de té, porque acá en Uruguay, obviamente, la carrera que existe es en la Facultad de Química y es la de sommelier en general, pero no específicamente y el té es referente, como una materia referente al pequeñita. té. Ahí está, el té solamente es una pequeña materia en los 4 años de carrera. Y bueno, la Escuela Argentina de Té abrió sus inscripciones para alumnos extranjeros y bueno, y ahí en el año 2009 fue que me fui a Argentina y bueno, viajaba después todos los meses, realizaba mis exámenes vía plataforma virtual, pero de esa manera, bueno, pude recibirme de sommelier de té y que fue el puntapié, como digo yo, fue el puntapié para comenzar este camino, que yo hablo de que es un camino sin retorno, porque uno se enamora del té, te apasionás y no terminas nunca de aprender. Y bueno, luego los viajes, la experiencia de trabajar en los campos de té, de poder compartir con las personas que viven en las plantaciones y que elaboran todo lo que es el té hasta que nosotros vemos las hebras en la mesa, porque uno ve las hebras, pero realmente todo el proceso todo ese camino. Y el trabajo que tiene cada una de esas hebras es maravilloso. Entonces, completé ese camino con las diferentes experiencias en los distintos lados donde tuve la oportunidad de ir. Y tiene lo infinito de lo creativo, ¿no? Lo también. creativo. Las bases están, pero lo creativo es una magia. Después todo el tema de los blends, que ahora después vamos a hablar, tienen su magia, tienen su impronta de que el té tiene una versatilidad increíble y de que nos acompaña en todo.
Bien, bueno, qué suerte que hiciste ese viaje entonces para traernos toda esa información y estos sabores de todo el mundo para aquí en Uruguay. Agus, contame cuáles son las recetas que vamos a preparar. Atentos que esto es un programa súper especial, no es tan común ver recetas con té y acá en Cocinemos las vamos a estar preparando. Sí, no se ve mucho, en televisión tampoco se ve mucho. Entonces hasta cuando estábamos en el curso dijeron de las recetas con té y dije, bueno, es Me la ahora, llevo, es me el la llevo para el momento programa. que venga Mónica del programa. Bueno, vamos a hacer 3 opciones bien diferentes. Vamos a hacer un budín Sí. con té verde, que después Mónica nos va a explicar qué té y por qué, con un glacé y unos confites de pomelo rosado, y vamos a hacer un pescado al horno en plomo con verduras y un té ahumado. Y por último vamos a hacer un té frío, una infusión de té frío bien fresca para hidratarnos y que sea rico, y es agua, mucho contenido de agua. Perfecto. Primera receta entonces va a ser este budín. Pasamos los ingredientes y seguimos conversando con Mónica. Dale, para el budín de té verde con glacé y confite cítrico vamos a usar 2 huevos, 3/4 tazas de azúcar mascabo o la que tengan, 1 taza y media de harina, una cucharadita y media de polvo de hornear, media taza de leche, 20 gramos de té sencha con naranja y lima y 3/4 tazas de aceite. Para el glacé vamos a utilizar jugo de pomelo y azúcar impalpable. No puse cantidades ahí porque en realidad es bastante intuitivo el glacé. Nosotros, depende de la cantidad de azúcar que queramos usar, según el tamaño del budín, le vamos a ir poniendo las gotitas de pomelo rosado y vamos mezclando hasta que veamos que quede Es más la del consistencia. líquido suficientemente líquido como para que se esparza, pero no tanto como para que se nos pierda todo el glacé en el camino, digamos. Bien. Que quede bien en el budín. Y elegí pomelo porque con el té, ahora con las características que vamos a ver de ese té, va a ir mejor, así no apaga la naranja y la lima, que es un cítrico, pero un cítrico con otras notas un poco diferentes. Perfecto. Y acá, importante, yo voy a empezar a hacerlo. Ya tenemos en el aceite, se va a ver acá, que ya está el té. Son 20 gramos de té que primero lo trituré yo le hice el mortero, pero podría ser en un mixer, procesadora, en algo que lo quede como una tierrita, digamos, en polvo, y lo agregué al aceite para que vaya tomando las notas y se vaya macerando. Ese es el aceite que vamos a usar en el budín. ¿Y después lo colás? No, va con todo. Mismo con el Sí, le va a dar mucho resultado sabor. de ese. Sí, es muy rico. Acá está el que usé. Ujú. Capaz que puedo mostrar adentro cómo son las cebras. A ver. Ujú. Qué divina la línea, Mónica. Te estaba Sí, diciendo el diseño de la marca. Es un té verde japonés, Ajá. tiene una base de té verde japonés, sencha, al que se le agregaron diferentes ingredientes en notas cítricas, Ah. Lima, naranja y bueno, y pétalos de girasol para darle también un toque diferente. Qué lindo. Y bueno, es un té bien fresco, que obviamente también no solo para cocinar, sino que también lo recomiendo para beberlo después frío, porque es súper hidratante, con antioxidantes, bueno, con todas las propiedades que ya sabemos y conocemos del té. Bueno, vamos a empezar de a poquito, de cero, ¿no? Hablando, porque tenemos un montón de cosas para preguntarte. La primera que tengo para preguntarte, así bien básica, pero muy importante, es ¿cuál es el origen del té? Bueno, el origen del té proviene de la planta Camellia sinensis. Estamos hablando, date cuenta, que del año 2500 antes de Cristo, Wow. en China, que es cuando se descubre la planta del té. Y bueno, increíblemente muchas veces nosotros mismos y muchas personas confunden lo que es las tisanas y el té. Claro. Entonces siempre me gusta aclarar antes de comenzar, bueno, las clases o cuando comienzo alguna charla, bien la diferencia que hay entre lo que es una tisana y el té. Cualquiera de los tipos de té que hoy en día hablamos, que es el té blanco, el té verde, el té azul, el té negro o mismo el té rojo, provienen de la planta Camellia sinensis, como decías tú, que es la planta del té. Es una infusión, al igual que otras infusiones, pero que no provienen de la planta del té, como que son las tisanas. Claro. Como por ejemplo hablamos del boldo, el tilo, la marcela, que nosotros estamos acostumbrados a, bueno, me voy a tomar un té de tilo, me voy a tomar un té Le de llamamos a boldo, todo pero té. en realidad no es una infusión que se llame té, son tisanas y no contienen teína, a diferencia de los diferentes tipos de té que todos contienen en mayor o en menor grado teína. Entonces ahí sí está la gran diferencia entre lo que son las tisanas y lo que es ¿Y las tisanas el té. mayormente son de hierbas?
Son, de yuyos, generalmente de son de hierbas. hierbas, son de plantas que, bueno, se infusionan igual que el té, pero que, bueno, realmente eran las que se utilizaban antiguamente. Claro. Que, bueno, hoy está volviendo todo mucho a lo natural, estamos volviendo a utilizar las tisanas, no solamente disecadas, sino naturales también. Preparamos algunas tisanas de menta, jengibre, frescas, que es algo que nos aporta muchísimos anticuerpos y, bueno, Sí, minerales. tienen miles de propiedades de Sí, medicina muchas natural. propiedades. Y el mundo de las tisanas es otro mundo que también es infinito por la gran variedad de plantas que existen, ¿no? Y bueno, que cada una se utiliza para diferentes dolencias, vamos a decir. Y a nivel regional, geográfico, ¿dónde se origina el té? ¿Dónde El té, se bueno, encuentra o se utiliza por primera vez esta planta? Bueno, la cuna mayor que yo siempre llamo es China, que es donde se descubre la planta del té. Luego, muchísimos siglos más tarde, se descubre, mientras estaban las colonizaciones inglesas, por allá por el 1800, se descubre la planta Camellia sinensis asámica en India, en la región de Assam. No sé si han escuchado de la región de Assam. Bueno, ahí también se descubre que existe una planta Camellia sinensis, pero asámica. Es diferente, pero también estamos hablando de la planta del té. Bien. Y por supuesto después migra también a Japón, con los monjes budistas que la transportan y la llevan a Japón, que luego encuentran unas propiedades súper especiales porque los mantiene alertas. Para las meditaciones era muy importante beber el té. Y bueno, Japón lo adopta también como una bebida que hasta hoy en día, mediante la ceremonia japonesa, nosotros lo vemos que es una de las bebidas que más se consume en Japón. Sí. Y por otro lado encontramos en Sri Lanka, que también, la lágrima de India, también grandes plantaciones de té. Esas vienen a ser las grandes cunas. Luego después tenemos otros orígenes de la planta donde también se ubica el té y donde hay plantaciones y hay producción. Pero digamos que las dos ramas de sabor, sobre todo, son la original, Sí, y esta que estamos decías. claro, la asámica. Ahí está, la sinensis y la Camellia asámica. Ahí está. Y bueno, y hablando de las dos grandes potencias, India con mayor producción y exportación de té negro, y bueno, China y Japón con mayor exportación y producción de té verde, ¿no? Son los dos grandes cunas, como digo yo, son las dos grandes cunas. Bien. Bueno, entonces ya hablamos de esto, la diferencia entre tisana y té, Y quedó té. claro, qué planta también, que el nombre es Camellia sinensis, y bueno, o sea, esta pregunta es muy amplia, Sí. ¿qué tipos de té hay? Pero sí, que todos, a pesar de la cantidad de tés que hay, todos provienen de la misma De planta. la misma planta, que según el proceso que se le da al brote y las dos primeras hojas, se va transformando en diferentes tipos de té. El té blanco y el té verde son los menos procesados, las hebras son más verdes, y luego a medida que sigue el proceso, vamos a decir, podemos llegar hasta el té negro con mayor oxidación, dejándolo a temperatura y al aire se va oxidando. Entonces tenemos ahí diferentes tipos de hebras, de colores y por supuesto también de procesos que se les da a la planta. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito qué está haciendo Agus ahora, y ahora seguimos avanzando en este Yo ya mundo avancé del té. bastante en la receta, pero decir, porque cuando enfocamos los ingredientes, capaz que les llama la atención que yo dije que era 1,5 tazas de harina, pero había 2 potecitos, 2 Sí. bowls con harina. Eso es porque este budín va a requerir que le vamos a poner los huevos, el azúcar batido, y le ponemos la primer cantidad de harina con el polvo de hornear, mezclamos, agregamos el aceite para que humecte más y después colocamos el resto de la harina y después la leche. O sea, Bien, la harina estaba se pone dividida dividida en en dos dos porque son 2 tandas. para que el aceite intervenga primero, va tomando también los sabores del té y va a quedar mucho mejor. Eso por un lado. Por el otro, nada, me quedé pensando de lo que hablaba Mónica, que está bueno como resaltar lo de la teína, porque tanto la teína, la cafeína son estimulantes. Claro. Entonces, la mayoría de la gente cuando quiere estar más tranquila, no sé qué, dice, voy a tomar un té de tilo, ¿no? Y es lo ideal, pero porque justamente no es té, es la tisana y no tiene teína, entonces es menos estimulante y es más para relajar. ¿Y los distintos tipos de té tienen distintas concentraciones de teína también? Porque cuando hablabas de las Claro. meditaciones, me imagino que por Ahí para está. ese tipo de estado Claro. precisaban mayores tanto concentraciones. el té blanco como el té verde, que son los menos procesados, contienen mayor cantidad de antioxidantes y menos teína. Claro. En cambio, el té rojo y el té negro son los que contienen más teína por ese proceso mismo de oxidación y por supuesto contienen menos antioxidantes.
Bien. Pero todos los tipos de té, en mayor o en menor grado, contienen teína, como decía Agustín. Y otra cosa que está bueno como desmitificar un poco, que claro, yo me di cuenta en realidad cuando empecé a estudiar, cuando fui a las clases, de que claro, en mi caso yo tengo gastritis y viste que toda la vida estás mal de la panza, no sé qué, tomate un tecito. Y el té que tomamos siempre es el té negro, el más fuerte, que no es el más indicado. Recomendado, claro. Es el menos porque es el más como más oscuro. Entonces Sí, también es verdad. eso, que si estás mal, capaz que es mejor una tisana o un tecito más Exacto. blanco. Cuando tenemos problemas intestinales o de gastritis o demás, lo importante es, por supuesto, siempre antes yo les digo a todos los chicos que tengan presente de que consultar al médico, Claro. obviamente, pero luego las tisanas, que son las que no contienen teína, son las más indicadas. O para el descanso, como decía Agustina, a la noche, tomar una tisana en la noche, o mismo para cuando tenemos ese tipo de dolencias que no nos daña, todo lo contrario, o sea, nos causa esa sensación Como un alivio. de alivio. Está Exacto. bueno. Bueno, a nivel cultural, ¿qué simboliza el té? Me imagino que en distintas culturas también simboliza y representa diferentes cosas. Sí, el té, mira, es increíble, pero es una bebida que siendo milenaria, hasta el día de hoy, ha tenido una evolución increíble y no solamente, por supuesto, acá que nos ha llegado y nos llega todo un poco más tarde, pero a lo largo de la historia, las diferentes culturas han adoptado al té como propias y lo transmiten siempre a través de sus tradiciones y de sus ceremonias. Tenemos el clásico, como te decía, la clásica ceremonia del té matcha en Japón, donde a lo largo de siglos se mantiene hoy intacta. Hay escuelas que enseñan y tienen maestras especializadas en ceremonias de té. En India tenemos el clásico chai, que es el té negro especiado al que le agregamos mucho azúcar y que bueno, también es típico y característico de la cultura india. En Sri Lanka también tenemos el té con leche, que también le agregan mucho azúcar, o ellos también utilizan. Nosotros, somos la mayoría descendientes de europeos, nosotros nos llegó el té negro primero, el té verde llega después, mucho después, y el té blanco aún más tarde. Pero teniendo esa tradición europea, nosotros le agregamos al té negro, porque es muy intenso, es muy astringente y necesita para suavizarlo, suavizarse un poquito de leche o algunas veces al té le agregan azúcar o limón. Hoy en día yo a los chicos siempre les digo, cuando estamos en una degustación o en un té social, lo importante es beber el té como a nosotros nos gusta, o sea, no pasarla mal. Sin embargo, cuando estamos en plantaciones y estamos haciendo una cata técnica, ahí sí realmente necesitamos no el agregado de ninguno de los ingredientes. Solamente debemos beber el té puro para realmente sentir las notas, y el análisis sensorial tiene que ser perfecto con el terroir y no con el agregado nuestro. Bien, ahora Agus la tengo que dejar para que vaya al horno, pero después quiero que me hables un poco de los tiempos de infusión y todo eso, y también ahí juega un poco el gusto de cada uno, ¿no? Si te gusta más livianito, pero a la hora de tomar una clase para conocer el sabor, sí es importante respetar esos tiempos. Respetar totalmente el tiempo. Bien. Nos vamos al horno entonces con nuestro budín. Precalentado, y va a demorar más o menos unos 40 minutos, dependiendo, como siempre decimos, del horno de cada persona. Pero sí, bien precalentado, cosa de que no se baje el budín, y unos 40 minutos. Perfecto, nos vamos al horno. Entonces en nuestro caso tenemos un gran horno, porque todos nuestros electrodomésticos, como ya saben, son de la línea de Smart Life. Agradecemos muchísimo a Smart Life todas las semanas. Además, sabé que te vamos a estar regalando un electrodoméstico de Smart Life. ¿Cómo tenés que hacer para participar? Semanalmente en nuestras redes sociales vamos a plantearles una consigna muy pero muy sencilla. Nos tienen que mirar todos los días, porque la consigna tiene que ver con las recetas que hacemos en el programa. Smart Life llegó para que tus días sean únicos. Una línea de productos de alta calidad para encender tus ganas de crear, compartir y probar cosas nuevas. Podés conocer la línea completa de electrodomésticos Smart Life en su página web, que es smartlife.com.uy. Muchas gracias Smart Life, y ahora a continuación ya tenemos pronto el budín divino, que ahora lo vamos a ver bien. Ahí está, lo estamos. ¡Qué divino! Aparte, qué decoración. Son unas rodajitas de pomelo bien finitas que las puse con agua y azúcar para que se confiten en realidad, porque no queremos que lleguen a una caramelización oscura, que se quemen y que queden muy rígidas. Sí, pero simplemente el color que toma, sobre todo la parte del centro que queda más naranjita, es espectacular. Vamos a repasar la receta de este budín.
Perfecto. Budín con glacé y confite de cítrico. Para el budín vamos a necesitar 2 huevos, 3/4 tazas de azúcar mascabo o la que tengan, 1,5 tazas de harina, 1 cucharadita y media de polvo de hornear, media taza de leche, 20 gramos de té sencha con naranja y lima y 3/4 tazas de aceite. Para el glacé y el confite de cítrico necesitamos jugo de pomelo y azúcar impalpable. Lo voy a cortar para mostrar cómo queda adentro, perdón que me lo llevé. Recordemos que lo hizo Agus, lo hicimos, nosotros somos un gran equipo. Somos un equipo. Yo le doy fuerza, apoyo moral. Ustedes no me ven, pero le hago magias. Mira, ahí queda todo con... Para que vean el color y que se va a ver el té. Era entonces el té sencha. Sencha se dice. Sencha naranja lima. Que está re bueno, que van a ver. Que es un té verde. Te sorprende porque tiene el agregado de naranja y lima, que es tu blend, pero el té mismo tiene sabor a durazno, es lo que van a encontrar. Y le va a dar al budín ese sabor. El blend, cada blend es como un perfumista, ¿no? En algún punto. Son mezclas que tienen esa cierta armonía de notas y de sabores que bueno, muchas veces los asociamos con lugares, con personas, recuerdos. Una artista, Mónica Devoto. Una artista del té y es nuestra, es uruguaya. Bueno, vamos entonces a la tanda y ya seguimos preparando más recetas con infusiones. Ahí seguimos viendo las callecitas, porque no son pasillos, son callecitas del MAM, en donde estamos ubicados en este momento haciendo el programa Cocinemos, y hoy con invitada especial, con Mónica Devoto, hablando de infusiones, de tés, particularmente infusiones, bueno, en este caso que vamos a estar usando en recetas, usando para la gastronomía y charlando un poco también de la historia del té, de su formación y su pasión y de la creatividad de estos blends que ahí los estamos viendo. Son divinos además el diseño. También hay como una cosa, ¿no?, de belleza alrededor de toda la cultura del té, que es también importante, le da un plus. ¿Qué vamos a hacer, Agus? Vamos a hacer un pescado en papel de plomo con algunas verduras, pero la estrella acá de este plato es el té que vamos a usar, que es un té negro ahumado, que Mónica seguro nos puede contar mejor, que es muy particular el ahumado, o sea, es como que te sorprende. Y vos también nos podés contar porque te encanta. Sí, cuando entré al estudio y me di cuenta que iban a cocinar esta receta, reconocí inmediatamente el aroma. Y para algunos se hace demasiado fuerte. A mí me encanta. Nunca lo probé en una comida, pero creo que es mi té preferido. Te llegó el día. Sí, me mejoraban en casa porque dicen que huele como algunos otros platos salados. Bueno, concretamente me dicen que huele a panceta, pero no saben ahumado, nada, porque claro, no es panceta. Es una cosa maravillosa. A mí me gusta tomarlo dulce, pero porque es fuerte. Pero me gustan a mí en general los sabores fuertes, los perfumes fuertes, intensos, especiados. Tiene un ahumado que sí, cada vez que pensamos en ahumado pensamos en panceta, es cárnico, como más tirando a lo cárnico.
que está buenísimo. Incluso acá en el estudio, en la cocina, se sentía más el olor al ahumado que al pescado, que Sí. siempre pasa al revés. Cada vez que cocinamos pescado siempre hay mucho olor a pescado. Y acá como que no, sentimos el ahumado, que está buenísimo. Y también está bueno este té para las personas que elijan la alimentación vegetariana o vegana, pero que extrañan el sabor del ahumado, el sabor ese mira, cárnico. eso está bueno. A veces usan humo líquido, pero bueno, si no tenemos este té, que lo infusionamos y se lo agregamos a muchas. Puede ir a masas, en pescados, otras carnes. Y vamos a tener ese gusto un cárnico guiso. en una masa, en un guiso vegetariano, ponerle un poquito de té y, Mira, y va a funcionar. esa idea no se me había ocurrido. Vamos a contar la receta. Dale. Obviamente el protagonista de la receta es ese té, que en este caso el de Mónica se llama Leyenda Rusa, ya vamos a ver por qué. Sí, para el pescado en papilot con vegetales y té ahumado precisamos 500 gramos de pescado, medio morrón, 4 rabanitos, una cebolla de verdeo, una ramita de romero, medio limón, una papa, una cucharadita de sal, pimienta a gusto y 20 gramos de té negro ahumado. El té en este caso calenté el agua, no la dejé hervir, un poco menos, y infusioné el té, que lo tengo ahí ya. Para agregárselo al pescado lo que vamos a hacer es colarlo un poco para que quede ese líquido para la cocción, y algunas hebras también se las vamos a agregar a la preparación, como si fuese un condimento extra. Perfecto. Pero bueno, voy a empezar. En realidad la preparación es muy sencilla. Vamos a poner todo en el papel de plomo, las verduras, el pescado y el té, y listo. Y que haga su magia En el dentro horno. del horno. Exacto. Bueno, Mónica, hablemos de este té, y ya que Agus habló de infusionar, de hervir o no el agua, metámonos un poco más en la técnica. Bueno, es un té, como ustedes claramente decían, tiene unas características muy diferentes a cualquier otro té. Es intenso, tiene un aroma que invade enseguida. Bueno, ustedes lo decían, entraron acá en el estudio, realmente el aroma invade. Y bueno, y es de los más utilizados en la gastronomía, por ese mismo aroma y por ese sabor tan especial que tiene. También hay fans, bueno, como tú, que lo buscan y que realmente es especial. Generalmente, por ser tan intenso, lo que se hace la mayoría, porque hay muchas personas como a ti que te gusta beberlo directamente puro, pero que le agregan una pizca de ese té ahumado al té negro que están acostumbrados a beber. Ah, claro. Entonces le aporta un sabor ahumado, pero no con tanta intensidad. Pero bueno, me preguntabas por qué le había puesto Leyenda Rusa. Sí. Todo lo que es el té siempre está rodeado de muchas leyendas, de cuentos, interviene mucho la mitología. Y bueno, realmente es un nombre que lo puse porque históricamente el té que se cosechaba en China se trasladaba hasta Rusia mediante carretas, carruajes. Y bueno, a medida que transcurrían los meses, obviamente paraban en la noche, se prendían fogatas. Y bueno, ese té, a medida que pasaban los meses hasta que llegaba a Rusia, se iba ahumando. Entonces llegaba totalmente ahumado, con un sabor y una característica especial. Muchísimos siglos después se construye el transiberiano y obviamente el té que se transportaba a Rusia no era el mismo. Perdió un poco el... Ahí está, la población rusa, en esos samovares donde se infusiona el té, es algo que es una tradición que lo traen, así como en Japón se bebe el sencha, bueno, en Rusia, en esos samovares siempre se bebió el té ese ahumado. Claro. Hoy en día, obviamente, ese ahumado se realiza en laboratorios, en laboratorios especiales donde se ahuma el té. Pero bueno, por eso es el nombre de leyenda rusa, que le puse a ese té por la historia que tiene detrás de él. Bien, bueno, todos los tés se infusionan de la misma manera. Esto del agua hervida, sí o no, a qué temperatura. He visto por ahí que ahora hubo como un boom, ¿no? De los tés, y hay unos relojitos también. Sí, el té, generalmente muchas veces me dicen que por ahí es difícil, que hay veces que tenemos que tener más tiempo. Es muy sencillo y solamente con 2 o 3 tips perfectamente podemos preparar una taza de té y que nos quede perfecta. En principio, por supuesto, elegir hebras de buena calidad, luego el agua, que sea agua mineral o que sea agua de filtro, porque es muy importante, porque le cambia muchísimo el sabor al té. Luego, por supuesto, que no llegue a hervor, porque así como nosotros quemamos la yerba, cuando el agua está hirviente, las hebras de té también se pueden dañar
y pueden quemarse, y el sabor también es diferente. Y después, por otro lado, lo más importante es el tiempo de infusión para cada tipo de té y la temperatura. Siempre yo digo, tengo acá una medida para que puedan ver, siempre vamos a obtener y a poder lograr una taza de té con media cucharada. Con media cucharada ya para una taza de té rinde perfectamente. Cualquier cucharada que sea de este tamaño. Y bueno, para los diferentes tipos de té tenemos diferentes tiempos de infusión y diferentes temperaturas. Para el té blanco, 3 minutos de infusión y la temperatura tiene que estar 80 grados. Los té verdes no más de 2 minutos de infusión porque si no el té verde se torna muy amargo. Claro. Muchas veces me dicen que el té verde es amargo, que no lo pueden beber, pero realmente si nosotros respetamos los 2 minutos de infusión, el té va a quedar perfecto. Los té oolong, que son los té azules, que están entre el té verde y el té negro, necesitan 4 minutos de infusión y los té negros también, de 4 a 5 minutos. Entonces, ya con ese tiempo de infusión y la temperatura, que no debe llegar a hervor, ya con eso nunca nos va a quedar mal una taza de té preparada. Una buena taza de té. Igual yo vi que la medida que vos pusiste, por ejemplo, la he visto en una de las, no en una taza, sino en una de estas que como calderitas que hay de té. Sí. Se dice, sí, calderitas, ¿no? ¿Cómo las se les llama? teteras. Las teteras. Las teteras. Sí, sí, Bueno, sí. No, muchas veces... Era obvio. Lo que es, muchas veces, cuando son hebras que son de buena calidad, por ahí no necesitamos 8 cucharadas para la tetera, para las 8 tazas de té. Ahí ya lo medimos de otra forma. O sea, con 4 cucharadas de estas al ras ya nos rinde muchísimo. Y mismo esas mismas hebras, luego de esos 2 minutos, las podemos volver a infusionar. O sea, preparemos 2 o 3 teteras con las mismas hebras. Hagámoslas rendir. También, por ejemplo, vos me hablas de esas teteras que más o menos deben ser similares de tamaño. ¿Y dijiste cuántas tazas? Y 8 tazas. Bueno, entonces también debe haber algo como con el vino, que tiene como una cuestión de fineza, que la taza de té no es una cosa rebosante, no. Es un poquito, tiene una medida. Tratemos de que no, de que por lo menos dejar un dedo que quede hasta el borde para cuando hacemos el servicio, ¿no? Cuando también lo hay servimos. una manera de servirlo. Sí. A ver cómo viene, que ahora estás usando justamente las hebras como de condimento. Exacto. Yo puse primero un poco de cebolla para que genere una humedad, le agregué el pescado, después le puse un poco de la infusión y después le fui poniendo las verduras. Cuando terminé de poner todas las verduras, puse el resto de la infusión. Importante cuando hacemos un pescado así con verduras, ir intercalando entre las verduras, los vegetales que tienen más agua, como puede ser la cebolla de verdeo, el rabanito, y la papa, como ir en el medio intercalando para que se cocine con los jugos y que sea más fácil. Bien. Eso por un lado. Por el otro, bueno, que quede bien cerradito, ahora vamos a ver la técnica del papillón. El paquetito. Yo acá lo puse en una asadera ovalada, entonces lo vamos a cerrar medio que con fuerza. Pero capaz que está bueno que vean también... Pero también está bueno verlo no en este caso, pero se puede hacer en una parrilla de repente. Sí, sin y fuente. También estaría bueno, porque por ejemplo, si no compro un té ya ahumado y tengo un té en mi casa, lo puedo ahumar. También se puede ahumar, o sea, utilizando alguna técnica de prender fuego, mismo en la estufa de leña si es invierno, o sea, preparar y ahumarlo con ramitas o con lo que tengamos. El té absorbe muchísimo los aromas que están alrededor y el ahumado lo absorbe enseguida, así que también lo podemos ahumar en casa. Y ahí podría funcionar eso, primero prendes el fuego, agarras unas ramitas, laurel, lo que sea, ahumás el té y después haces esto y lo mandás al fuego. Perfecto. Y ya hiciste todo con un mismo fuego. Perfecto. Todo completo. Hablando de esto, ¿no? Me imaginé ese hogar, ese ahumado. ¿Cómo es tu lugar de trabajo? ¿Cómo es? Porque bueno, ya haciendo un emprendimiento así, es artesanal, pero ya debes tener como una tirada más industrial. No. Pero ¿cómo comienza esa magia de ir sintiendo los aromas? Puede ser, por supuesto, artesanal, o sea, que uno lo prepara en casa, hasta mismo una tisana fresca, lo podemos realizar en un blend. O sea, agarramos un poquito de menta, lemongrass, jengibre y nos preparamos un blend de tisanas fresca y lo hacemos artesanalmente. Y si no, lo podemos hacer ya de forma industrial, que es en el caso mío, que ya tengo una distribución y ya en el mercado tiene otra presencia. Pero cuando estás creando los blends. Cuando los creo de forma
artesanal. ¿Y tenés por un lugar en supuesto. tu casa en donde haces eso? No sé, Sí, me imagino una cosa tengo un especial. rincón en el living, que ya el living se transformó en mi atelier en casa, pero sí, pero muchas veces te inspiran otras cosas y ahí sí voy y lo trato de crear. Uno de los últimos, bueno, fue Noel, donde también utilicé especias, cascaritas de naranja y traté de recordar lo que es la Navidad. Entonces, ese también fue un blend de Navidad, o el blend... Noel se llama. Noel. Qué lindo. O el blend que creé también para cuando se casó mi hija, que utilicé los elementos de la novia, es un té blanco, utilicé pétalos de azares, almendras, elementos que van con la novia. Le agregué coco, que le gusta al novio también, que no nos podíamos Para no dejarlo olvidar. afuera. Y también quedó un blend que se llama Vals de Azares. Entonces, Qué lindo. también pensando en personas, lugares, es como cuando a uno le viene esa inspiración que Y los se tenés pone a hacer me imagino que mezclas. los tenés que patentar, ¿no? Sí, Ah, está todo por patentado. supuesto. Sí. Bien. Los nombres de los blends. Como las Y canciones, sí, porque como los son perfumes. únicos y requieren otro tiempo. Está Qué buenísimo. interesante. Es un mundo enorme. Un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Bueno, en este caso me va a encantar esta receta porque tiene mi té preferido. Nos vamos al horno, Agus, con esta. Sí, esto es un horno a 180, 200 y va a estar unos 20 minutos, no más, porque se nos va a sobrecocinar el pescado. Y ahora vamos a ver cómo quedan, que van a ver que hasta color del té agarra. Sí. Adopta todos los colores. Así que me voy para el horno. ¿Qué cuidados tuviste que tener cuando comenzaste a hacerlo, ¿no? De manera industrial, hablando de eso? ¿Qué cosas se pueden llegar a perder fundamentales que hay que cuidar? Sí, generalmente lo ideal es cuando se hace la creación del blend, es que por supuesto las personas que lo siguen realizando las mezclas esas, sea siempre con la misma proporción. Nosotros tenemos siempre una base de té, ya sea blanco, verde o té negro o el que fuera, con una proporción de un 60-70% de té. Y luego a ese porcentaje se le van agregando las diferentes materias primas que también tienen su porcentaje. Lo que hay que cuidar siempre más es esos porcentajes para que el blend siga siendo y quedando perfectamente de igual sabor en cada una de esas partidas. Por eso a veces es muy difícil, cuando se industrializa mucho, realizarlo manualmente o de forma artesanal. Claro. Ese es el cuidado mayor que hay que tener. Bien, y ya que estamos cocinando, en este caso, usándolo para la gastronomía, ¿hay un mundo que realmente incluye el té en sus recetas? ¿En qué otro tipo de preparaciones se puede incluir? Bueno, hoy en día el té ya pasó a ser un producto gourmet, como digo siempre, y bueno, al igual que la cata de aceites, la cata de agua, siempre tenemos que tratar de incluirlo en la gastronomía, que es algo de lo que yo siempre insisto, porque tiene ese sabor natural que le agrega, como en el caso de que ha cocinado hoy Agustina, le agrega algo diferente totalmente. También tengo muchísimos alumnos que son bartender, que realmente el té hoy en día en la coctelería está de moda, se utiliza, y realmente los blends que se realizan para los tragos con té son también muy especiales. Y entonces es algo que hay que innovar, y lo que siempre digo es que tiene esa magia, hay que tener creatividad para utilizar, porque mismo un pescado o un budín puede quedar diferente también si tenemos un té negro, bueno, lo hacemos con un té negro y también nos va a quedar espectacular. Entonces tratemos de utilizar en casa para la gastronomía esa creatividad con el té. Está bueno. Eso está re bueno, y quiero agarrar de lo que habló ella, que en cuanto a los sabores, en esta receta no lleva sal, porque el té es tan ahumado, tiene tanto sabor y aporta tanta intensidad que es como un condimento más. Y viene a reemplazar un caldo, por ejemplo, pero mucho más Exacto, original y más mucho refinado. más, y no precisamos el agregado de sal. Entonces está bueno si también nos cuidamos en no comer sal, empezar a incluir otros ingredientes como el té, que te aporta muchos sabores, y sustituir esos condimentos. Me encanta. Está bueno. Está buenísimo. Es genial. Bueno, aquí tenemos el plato terminado, pescado con varios vegetales y preparado con este té Souchong. ¿Souchong es? Lapsang Souchong. Lapsang, sí. Ahí está. Vieron que queda el color Sinfonía, sinfonía no, leyenda rusa en el caso del de Mónica. Sí, el colorcito, y también ahí se ven las hebritas que usaste para condimentar. Va a estar exquisito, todavía no lo probamos, pero tiene tremenda pinta. Vamos a ver la receta, a repasar la receta.
presenta Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Ahí tenemos pescado en papillot con vegetales y té ahumado. 500 gramos de pescado, medio morrón, 4 rabanitos, una cebolla de verdeo, una ramita de romero, medio limón, una papa, una cucharadita de sal, pimienta a gusto y 20 gramos de té negro ahumado. Bueno, divino. Me encantó esta receta, particularmente es mi preferida, obviamente, del programa porque me gusta mucho este té. Vamos a ir a una pausa y seguimos hablando y preparando comida con infusiones y con nuestra invitada especial, Mónica Devoto. Ya volvemos. Muy bien, aquí estamos en nuestro tercer bloque de Cocinemos del día de hoy. Estamos preparando infusiones, hablando de infusiones y tenemos una invitada mega especial e importante que es Mónica Devoto, quien nos está muy generosamente brindando todos sus conocimientos y su historia de vida con el té, que es su gran pasión. Agustina está preparando recetas con té, que es algo también súper original y novedoso para la televisión, la cocina en televisión. Ya hicimos 2 recetas increíbles, maravillosas, y ahora vamos a estar haciendo la bebida. En este caso, una bebida fría con té que vamos a ir explicando de a poquito de qué se trata. Es una bebida fría de manzanilla. Sí, va a ser un té helado de manzanilla. O sea, vamos a una infusión de manzanilla y después lo vamos a enfriar. Súper rica, fresca, porque ahora tenemos otros agregados también de sabores. Y con muchas propiedades, ¿no? La manzanilla. Exacto. Y además para relajar, para tomar algo fresco y relajarse. Vamos ideal. A bajar 1000 cambios con Sin la dudas. manzanilla. Vamos a ver la receta antes de bajar los cambios. Vamos con la receta para este té frío con manzanilla. Vamos a usar manzanilla, 1 litro de agua, media rama de romero y 2 rodajas de jengibre. Acá usamos 1 litro de agua porque tenemos una tetera con capacidad 1 litro, pero la cantidad de agua es según la capacidad de la tetera que usemos. O de la olla, porque ahora Mónica va a explicar que podría ser en una olla perfectamente. Perfecto, Y sí, Mónica también se trajo. puede infusionar en una olla. Bueno, acá estamos hablando, como decía Agustina, de una infusión que es una tisana, no contiene teína, por lo tanto las tisanas muchas veces, a veces tienen ramas, tienen troncos y las podemos dejar en ebullición. No tenemos problema acá en el sentido de que no llegue a hervor el agua, todo lo contrario, generalmente quedan en ebullición y se mantiene con esa agua caliente. Entonces no hay problema con respecto a eso. Y bueno, para este litro utilizamos 4 de las cucharadas que les mostré para esta tetera y se está infusionando, que también generalmente para estas infusiones son 6-7 minutos. Quitamos el infusor y luego ya está pronta para poder verter en la jarra con hielo. Divina la tetera que La tetera es trajiste tú. preciosa. Una coquetería. Sí, por acá. Y bueno, Agus va a ir armando ahí entonces esta bebida fría, esta tisana fría con romero y manzanilla. Y mientras, recién estábamos hablando un poco de esto, de los momentos que genera, ¿no? El consumo de té, de que hoy en día también habla de ser un buen anfitrión, tener diferentes tipos de té en la casa, como antes por ahí era tener una pequeña bodeguita en tu casa o no sé, de otras cosas, ¿no? Pero Sí. o poder ofrecer
distintas variedades de té De después de té. una comida está buenísimo. Es bueno, aparte, yo digo siempre, tenemos un tipo de té para cada momento del día, si queremos, porque tenemos así las infusiones, como en este caso la manzanilla o el boldo, la marcela, que son más sedantes, más tranquilizantes para la noche. Y bueno, y si tenemos que recibir a alguien en casa, podemos recibirlo con un té frío, cualquiera sea la estación del año, porque el té frío siempre es reconfortante. Luego de la cena o del almuerzo podemos preparar un té verde o un té blanco y hasta mismo organizar algún almuerzo con té. O sea, hoy en día, si comemos sushi o comemos Que sea la ensaladas, bebida que acompaña. que acompañamos muchísimo también las bebidas como lo hacen los orientales. O Claro. sea, en China, en Japón, se utiliza muchísimo la bebida para acompañar las comidas. Y yo creo que acá en Uruguay es un hábito que ya lo estamos también adoptando. Así Me que- encanta. Y además hablábamos de que quizás antes era algo más de las personas más mayores o de las abuelas, tener el té en casa o generar esos encuentros, Sí. ¿no? De ir vamos a tomar el té y hoy... Hoy en día ha captado el público en general, o sea, de todas las edades, de todos los sexos, o sea, no hay ningún problema. Todo el mundo está hoy en día bebiendo té, hasta los más chiquititos, que beben las infusiones, que también se pueden preparar frías, o sea que es súper recomendable. Mónica, me gustaría, a ver si te acordás, ¿no? Si hacemos el ejercicio, pero que me cuentes alguna anécdota que tenga que ver con el té de alguno de esos viajes que hiciste, alguna ceremonia que hayas presenciado. Bueno, a mí algo que me Que te haya llamó modificado. muchísimo la atención cuando fuimos a Sri Lanka, que ahí sí fue cuando nosotros preparábamos directamente el té, nos daban directamente una parcela de tierra, teníamos que nosotros mismos cosechar las hojas de la planta Camellia sinense, llenar esos grandes canastos para luego llevarlo a la fábrica y ahí sí comenzar el trabajo de la hoja, que lo hacíamos manualmente. Y luego hasta obtener las hebras que vemos hoy en las mesas. Y increíblemente la forma en que teníamos un tutor, pero ese tutor venía acompañado de su hija. Y la niña, evidentemente, como todo niño, fue mi mejor maestra, porque ella perfectamente sabía de dónde tomar la planta para que no se lastimara y que de esa manera poder quitar el brote y esas dos primeras hojas de la planta para no dañarla. Y bueno, realmente fue de mis maestras que me quedó por siempre, porque realmente nunca había cosechado y ella me enseñó de una forma extraordinaria. Qué divino. No Muy vamos a decir, lindo. le tenés que poner el nombre de un blend. El nombre de ella. Pero no lo decimos Sí. porque lo No. quemamos. Estaría bueno. Para Pero que no bueno, lo esas son de las cosas más lindas que uno se trae de esas experiencias, ¿no? De haber vivido y haber podido estar trabajando en los campos de té. ¿Y las experiencias de los viajes también están aquí plasmadas en el libro un poco? Sí, en el libro, cuando Planeta me convocó, realmente lo que quise fue no solamente que sea un libro académico, que tiene muchísimo de academia, sino que también pudiera mostrar esos trabajos que se hacen en las plantaciones y lo que no lo podés encontrar en un libro común académico, sino que también con las diferentes experiencias y los diferentes eventos que se realizan en Uruguay, en las colonias de té, así como le hace el concurso de mesas de té en Conchillas, los tés que se hacen en la residencia, o sea, en San Javier también, que hay una gran colonia rusa, o sea, como que también mostrar un poco la influencia del té acá en Uruguay y lo que hay detrás de él. Bien. Bueno, Mónica, vamos a servir esta ¿A servirlo? tisana fría y en nombre de todo el equipo te queremos agradecer muchísimo por haber venido. Me parece que haces un laburo maravilloso que debes disfrutar un montón. Se nota como cuando hablas de lo que haces, cómo lo disfrutás. También sé que tiene mucho que ver tu familia, que te inspiran un montón y te han apoyado muchísimo en tu proyecto de vida, ¿no? Siempre No es un me han emprendimiento, es un apoyado, proyecto de desde el vida. vamos, sí, Bien, sí, realmente bien. sí. Y bueno, Así nada, súper disfrutable el programa. Capaz que otro Bueno. día pensamos nuevas recetas. Sí. Manteneme derechita acá la chiquilina en las clases, Sí, que se por porte supuesto, bien. es una alumna modelo Sí, y ya realmente le Gracias, agradezco gracias. también a ella porque no se ha mostrado mucho de cocina y té
y realmente les quiero agradecer a todo el equipo de producción y a ustedes en especial por haberme convocado y por también permitirme transmitir un poquito más de la cultura del té en Uruguay. Encantados de hacerlos y bueno, te esperamos. Cuando quieras, Bueno. estamos acá. Nos puedes venir a visitar y a enseñar más, que me imagino que hay muchísimas cosas más de las cuales charlar. Y yo me voy a ir seguramente por uno de estos Sinfonía Rusa, Sí, ¿no? que, ¿sabes qué? Amo. Bueno, una maravilla. Repasamos entonces un poquito todo lo que hicimos. Este budín, fue con un té verde. Con un té verde. Tiene pomelo rosado, un poquito de glacé y caramelizado. El pescado con el Suzhong Lapsang, este té ahumado, mi preferido. Y la bebida para acompañar, puede ser en cualquiera de las dos opciones, esta bebida fresca de manzanilla, jengibre y romero, ¿verdad? Sí, y qué abundante es la manzanilla, porque cuando yo era chica había por todos lados y siempre la tomaban caliente, nunca se usaba tomar en frío. Sí. Y qué bueno saber que sí, que va y que queda rica. Y además se ve muy bien, tiene así como un aspecto de cóctel, una cosa divina. Y con las ramitas de romero, maravilloso. Mónica, nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, y que te siga yendo maravillosamente bien. Gracias a ustedes. Sí, realmente. Agus, gracias a Muchas vos gracias. también. Un beso, un abrazo grande y bueno, disfruten del té, que hoy es un mundo infinito de opciones. Nos vemos en el próximo Cocinemos. Chau, chau.